Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Kawin, y hoy os traigo un episodio bastante interesante porque trata de mentalidad. Ya sabéis que me gusta también añadir episodios un poquito de otro ámbito y ahora más que los jueves hemos empezado con esta nueva dinámica de formación continua con clases en YouTube en directo. Así que si no lo sabías, ya lo sabes, cada jueves clases en YouTube a las 7:15 hora española en directo, sobre todo son clases teóricas para aprender sobre anatomía, biomecánica, todo aplicado a la flexibilidad, los handstands y demás. Así que debido a que allí también estoy dando mucho contenido, he decidido hacer el episodio de hoy enfocado en mentalidad y dos cositas que seguramente algunas personas las conocéis, otras no las conocéis, pero son causas de que muchas veces nos agobiemos, nos estresemos, pensemos que no vamos a llegar a ningún lado, que no sabemos qué hacer, y es todo una especie de drama catastrófico y al final no hacemos nada. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando del fenómeno parálisis por análisis y el síndrome del objeto brillante. Vamos a estar explicando estos dos fenómenos y luego os voy a hablar un poquito de algunas claves que yo utilizo para gestionar el estrés y ver un poquito también. Como podéis ver, esto no solo se aplica, por supuesto, a los entrenamientos, sino que también se aplica a nuestra vida diaria, al trabajo, a la familia, a lo que sea, ¿vale? Entonces, mi idea es que sea un episodio súper práctico y que te vayas de aquí sabiendo más sobre estos fenómenos y también un poquito cómo gestionarlos para no pasarlo mal, que suele pasar, ¿vale? Espero que te guste la idea. ¡Vamos a ello! Vamos primero con el fenómeno de parálisis por análisis. Si tú, por ejemplo, buscas en internet parálisis por análisis, ¿qué te saldrá? Forma activa de procrastinación. ¿A qué se refiere esto? Te voy a dar primero un ejemplo, ¿vale? Para que lo visualices, porque ya sabes que yo siempre creo que con metáforas, historias, ejemplos, es como mejor interiorizamos el conocimiento, porque es como una especie de que lo experimentamos por nosotros mismos, así que yo creo que te va a ayudar mejor a entenderlo. No sé si alguna vez te ha pasado que dices, vale, qué bien, estupendo, tengo 45 minutos para entrenar, es mi momento, vamos a por todas, vamos allá. Y de repente dices, ¿qué hago? ¿Qué podría? ¿Hacer espalda? Que hace semanas que no hago. Pero los splits tengo muchísimas ganas de hacer. Pero claro, los handstands suelen decir que es mejor hacerlos constantemente. Pero si hago handstands, es mejor también hacer fuerza de brazos y de abdomen. También trabajar mis flexiones de cadera. Pero claro, oye, si hace un montón que no trabajo mis empeines, se van a ver muy feos en los handstands. Pero claro, Blanca también comentó de que es importante seguir trabajando las flexiones de cadera. Y ahí ya empezamos en un bucle que se han pasado los 45 minutos intentando decidir qué entrenamos, nos agobiamos y al final no entrenamos nada. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me pasa a veces diariamente. Estoy empezando a saber cómo gestionarlo para que no suceda tanto, pero suele pasar muchas veces incluso cuando tenemos un montón de faena en el trabajo, que a mí me sucede, a veces no sabes muy bien por dónde tirar de tantas cosas que tengas y se produce esto, parálisis por análisis. Hay tantas opciones que el cerebro se bloquea, nos bloqueamos y no sabemos qué hacer y al final no hacemos nada. Por eso se le suele llamar procrastinación, pero realmente la pobre persona quiere avanzar, pero está con tantas opciones que se paraliza. Entonces vamos a ver un poquito ¿qué podemos hacer cuando se nos presenta este tipo de situaciones? ¿Qué claves, qué herramientas tenemos para evitarlo? Y sobre todo, si aparece, que no nos paralice, no nos bloquee y podamos avanzar. En primer lugar, yo te diría que priorizaras. Todos y todas tenemos prioridades. ¿A qué me refiero? Seguramente del ejemplo que he puesto antes, ¿no? Tienes más interés quizás en lograr los splits, la espalda, que no tanto en tener tus pies estirados.
que no tanto quizás en asegurarte de tener unos flexores de cadera súper fuertes para lograr el press handstand en un futuro. Entonces creo que sobre todo cuando sientes, ¿no?, que quieres lograr muchas cosas, es importante priorizar, porque de esa manera vamos a poder enfocar toda nuestra energía, toda nuestra atención en un punto, y ahí sí que vamos a poder hacer luego un buen planning, una buena organización. Así que, en primer lugar, yo te diría que priorices. Algo que a mí me ayuda a veces es ponerme, por ejemplo, una hoja de papel y escribir, por ejemplo, todas las tareas que tengo que hacer. Pues esto se puede aplicar a tareas, por ejemplo, del hogar, del trabajo o incluso a entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo que entrenar middle split, split frontal, parte alta de la espalda, fuerza de flexores, empuje, fuerza de piernas, handstand, ¿no? Hacerte una lista. Y a partir de ahí, ser sincero y sincera contigo mismo y preguntarte y decir, vale, ahora mismo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué quiero de verdad lograr de aquí, por ejemplo, corto plazo? ¿Qué es lo que eso que digas, siento, aunque quieras mejorar todo, qué siento, que es el momento y que quiero ahora mejorarlo? Y a partir de ahí, en esa lista, seleccionas esos puntos y tratas de que no te queden en exceso. Por ejemplo, si has apuntado 8, pues trata de seleccionar entre 3 y 4. Y después de seleccionar estos 3 y 4, vas a poner un 1 en los que sean máxima prioridad y un 2 en los que sean prioritarios, pero no tan máxima, ¿vale? Entonces, lo que te recomendaría es que durante, por ejemplo, un mes, te centraras en estos 4 puntos que has seleccionado, que no es un número arbitrario, 3 o 4. Yo te recomiendo que no pongas muchísimas opciones, porque si, por ejemplo, has escrito 20 y escoges 10, no salimos de la parálisis por análisis, así que trata de hacer reducción, ¿vale? Ser minimalista con esto. Y a partir de ahí, ese mes, trata de centrarte en esos puntos, ¿vale? En los que has puesto un 1 y un 2. Y, por ejemplo, al mes siguiente puedes revertir, puedes seguir siendo al que le has puesto un 1 prioridad, o puedes, por ejemplo, cambiar y cambiar el que tenía un 2, ahora le pones un 1, el que tenía un 1 le pones un 2. Y a partir de ahí gestionas un poco la intensidad, ¿vale? Entonces, esta es, por ejemplo, la herramienta de la lista y de los numeritos y seleccionar. A mí me ayuda cuando tengo muchísimas cosas y creo que puede estar genial, sobre todo eso, cuando nos gustan muchas cosas y no sabemos qué escoger. Hay que preguntarnos, hablar con nosotros mismos, ser sinceros y sinceras y a partir de ahí escoger. Otra cosa que os he comentado varias veces, que espero que ya lo estéis aplicando, es establecer objetivos SMART, ¿vale? Ya sabéis, objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean, por supuesto, realistas, que sean temporales y sobre todo también, pues, un poco que estén en sincronía con esas prioridades que has puesto, ¿no? Si, por ejemplo, me he puesto como prioridad mejorar mi flexibilidad de piernas, pues ir un poquito más allá y decir, vale, exactamente qué es split frontal, mid split, qué es split frontal, vale. ¿Qué me cuesta más? ¿Pierna de delante, pierna de atrás? ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿cómo puedo yo asegurarme de que estoy mejorando? Por ejemplo, aguantar más segundos en la posición, ver que tengo la cadera mejor cuadrada. En diferentes episodios ya os he dicho diferentes maneras de ver si progresamos o no, ¿vale? Entonces ahí no entraré. Pero es importante, ¿vale? Los objetivos SMART también nos pueden ayudar a ordenar un poquito la cabecita, que es lo que sucede un poco en este fenómeno. Y luego otra herramienta que ya os comenté en su momento es la visualización, y aquí lo podemos también utilizar de otra manera. No tanto visualizar para coger confianza, sino la visualización a veces nos ayuda también a ser conscientes de esos objetivos ocultos que realmente nos hacen ilusión. Entonces, lo que yo te recomendaría es que cierres los ojos, que imagines esos objetivos, esas prioridades que has escrito en el papel y trates de sentir qué sensaciones se despiertan cuando piensas eso, ¿no? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo de ahora mismo actual mío. Si yo cierro los ojos y pienso en todo lo que estoy trabajando ahora mismo, cuando visualizo, por ejemplo, el chest stand, me despierta una sensación más de emoción, más de mariposillas en el estómago,
que quizás no tanto, por ejemplo, cuando visualizo el middle split. Ahora mismo sé que mi middle split puede mejorar mucho, pero no estoy centrada en mejorar eso. De hecho, no siento que quiera mejorarlo ahora. Entonces, el visualizarte consiguiendo eso que quieres lograr también te va a ayudar a ver si realmente sientes esa ilusión, si realmente sientes esa emoción, que muchas veces es el gatillo a que nos lancemos a entrenarlo. Es la energía, la gasolina de la motivación que necesitamos muchas veces para entrenar. Así que te recomendaría que te aferraras un poco a esa sensación y a partir de ahí que el visualizar también te ayude no solo a priorizar, sino también a organizarte. Porque una vez tenemos nuestras prioridades, nuestros objetivos y sabemos qué es lo que realmente nos hace ilusión, te puedes organizar, es mucho más sencillo. Ya he hablado mucho de organización en directos y demás, ¿vale? Pero no dejaré de subir contenido, por ejemplo, de diferentes plannings que existen, los que recomiendo, ¿vale? Así contenido de organización habrá, pero vamos, no voy a profundizar aquí porque quiero también continuar con el siguiente síndrome. El siguiente síndrome que os he comentado, fenómeno, síndrome, suena muy catastrófico, es el del objeto brillante. Shiny Object Syndrome. ¿A qué me refiero? De nuevo un ejemplo para que lo puedas ver. No sé si alguna vez te ha sucedido que has empezado en algo o que estás trabajando en algo y de repente alguien te viene y te dice, mira, os lo voy a poner un ejemplo personal, ¿no? He probado unas nuevas formas en el equilibrio de antebrazos espectaculares que es brutal lo que estoy mejorando y me encanta. Y de repente te aparece otra persona, he empezado con hipopresivos y me está encantando cómo me está ayudando en los handstands, en el control de la línea, está siendo brutal. He empezado con unos ejercicios de flexi activa para aguantar las piernas altas en las clases de baile y que además te hacen tener el empeine súper estirado, que está yendo increíble. He empezado con unos ejercicios de empuje, bla, 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 bla. Ese es un poco también a veces mi día a día, ¿no? Que ves que estamos en constante descubrimiento de ejercicios, de progresiones, de ta. Y a veces nos dejamos llevar por lo nuevo, por eso lo nuevo siempre va a tener como un toque brillante, un toque muy atractivo y nos aferramos a eso, pero si constantemente nos estamos aferrando a diferentes cosas, es como que hacemos de todo pero no hacemos de nada. Y es muy complicado mejorar si, por ejemplo, las típicas rutinas de gimnasio Wader, que no digo que sean negativas, de hecho se puede mejorar, pero a mi parecer se mejora de una manera más lenta que no quizás haciendo, en vez de hacer un grupo muscular cada día, pues quizás ir menos días al gimnasio, pero trabajar más en profundidad de algunos grupos musculares, por decirlo así. Entonces, en la flexibilidad, y en nuestro día a día pasa lo mismo, pero en la flexibilidad es importante que hay progresiones que si las dejas de hacer, es lo que siempre os digo, use it or lose it. Se pierden muy rápido, el press handstand es una de ellas, la apertura de espalda alta es una de ellas, ejercicios más intensos como el chest stand, lo mismo sucede. Entonces es importante que se conviertan un poco en innegociables y que seamos constantes. No significa que una semana quizás reduzcamos un poquito de un lado y probemos cosas nuevas, que eso está muy bien para añadir un poquito de aire fresco y de variedad, pero no nos podemos olvidar de que la flexibilidad requiere constancia, los handstands también, y que estamos constantemente no dejándonos llevar por hipopresivos, contorsión, flexiativa, calistenia, yoga, pole, que está genial hacer muchas cosas, pero si de verdad quieres mejorar en algo, vas a tener que invertir tiempo, energía, foco en eso. Entonces tú puedes compaginarlo, porque de hecho yo, por ejemplo, ahora no hago running, no corro, pero en su momento yo me preparaba una media maratón. Hacía contorsión, hacía danza clásica, hacía también flexibilidad de piernas, hacía yoga, hacía fuerza calistenia, hacía fuerza de tronco inferior, hacía tantas cosas que mejoré, por supuesto, pero también te voy a ser sincero y sincera, me estresé, me fatigué, mejoré menos de lo que podía en algunas cosas y al final, para lo que más me ha ayudado para disfrutar de algo es priorizar durante un tiempo, enfocarme en eso durante un tiempo
y disfrutarlo. No significa que tengas que dejar, por ejemplo, de correr, pero quizás para prepararte una media maratón necesitas invertir más tiempo y quizás no es lo más conveniente si estás también metida en otras cosas. Quizás, ¿por qué no te preparas una de 10 kilómetros que requiere de menos intensidad de entrenamiento, ¿no? Entonces, el síndrome del objeto brillante sucede constantemente y es también una de las cosas que al final nos provoca a veces también parálisis por análisis. Entonces, yo te recomendaría que hicieras lo que disfrutas y lo que quieras, pero que seas también consciente de que hay disciplinas que requieren más constancia y que quizás si diversificas tanto tu atención en otras disciplinas no mejores todo lo que quisieras, que no es malo, si no tienes prisa, no es malo, puedes ir a tu ritmo poco a poco, pero si de repente dices que quiero conseguir el split, haciéndolo quizás un día a la semana no es suficiente. Entonces, en ese sentido, se ha de ser realista. Estos dos fenómenos que hemos comentado, tanto el parálisis por análisis como el síndrome del objeto brillante, suelen provocar estrés. Y ya sabéis lo nocivo que es el estrés y es muy tonto, ¿no? Que a veces en nuestro tiempo libre, los hobbies nos provocan este tipo de situaciones. Entonces, os voy a dar ahora algunas herramientas que yo intento aplicar en mi día a día. Cuando siento estrés, yo por ejemplo estoy agradecida porque a día de hoy no siento estrés con mis entrenamientos, pero sí que lo siento muchas veces con el proyecto, con la creación de contenido en YouTube, en Instagram, podcast, responder mensajes, organizar desafíos, las asesorías, los programas, es mucho, entonces se requiere también de una buena gestión emocional para que esto no supere a la persona, porque yo esto lo hago porque me gusta. Así que voy a compartir con vosotros algunas cosas que me ayudan. Uno de los pasos que suelo seguir en primer lugar cuando siento esta sensación de estrés, que yo diría realmente que el primer paso es ser consciente, no juzgarlo como algo negativo, porque entonces lo evitarás y no lo afrontarás. Entonces mi primer consejo es que lo observes, que a partir de ahí lo afrontes, porque solamente observándolo y siendo consciente de que sucede vas a poder solucionarlo. Si lo evitas, no lo vas a poder solucionar, ¿vale? Así que cogemos esas riendas y vamos a por ello. El segundo paso es hacerme unas preguntas en tercera persona, ¿no? Entonces, en vez de decir estoy estresada, siento esto, decir, vale, ¿qué siente Blanca? ¿Qué le sucede? Hablar en tercera persona. Hacerme esas preguntas, por ejemplo, de ¿qué está sintiendo? ¿Qué siente estrés? ¿Qué siente rabia? ¿Qué siente agotamiento? ¿Siente preocupación? Y identificar un poco esas emociones, porque nos sorprenderíamos de la cantidad de emociones que podemos sentir a la vez. Entonces, plantearme un poco esas sensaciones y sobre todo en tercera persona, ¿vale? Para no identificarnos con ellas, en tercera persona. A partir de ahí, también intentar preguntar ¿cuál es la causa de esa emoción? ¿Por qué Blanca siente esa frustración? ¿Por qué Blanca siente esa tristeza, ese estrés? ¿Qué le sucede? ¿No? Y esta vista de pájaro es brutal porque muchas veces, en vez de identificarnos con esas emociones, ¿no? Oh, estoy triste, oh, estoy XXX, te ayuda a ir un poquito más profundo y ver a veces esas causas escondidas, porque yo a priori te podría decir ¿qué siente Blanca? Vale, siente estrés. ¿Por qué lo siente? Porque tiene mucho trabajo. No, ahí ya me quedo y es como una especie de muro, ¿no? ¿Por qué tiene mucho trabajo? Pues porque quizás no se organiza bien. ¿Por qué no se organiza bien? Pues porque no utiliza una agenda adecuada y no se apunta bien las cosas. ¿Por qué no utiliza una agenda adecuada? Porque cualquier cosa, ¿no? Entonces es un poco lo que os quiero trasladar, que siempre el ir al por qué, nos ayuda muchas veces a ver un poquito esas causas más profundas y me alegra poderos comunicar que gracias a hacerme también estas preguntas mi organización ha mejorado mucho, me siento mucho más productiva en mi día a día. Empecé a utilizar aplicaciones para organizar todas mis tareas, etc. Entonces, aunque no llegue a todo siempre, sé que estoy dando mi máximo
y que esa sensación de estrés al menos ya no viene del descontrol, de la desorganización. Entonces me ha ayudado mucho el tema este de ir a por esa causa más profunda y espero que también os ayude. Otra herramienta bastante curiosa que me gusta muchísimo, existen dos maneras de hacer esto, ¿vale? En primer lugar, utilizaremos la herramienta un poquito de el viaje al futuro, ¿vale? Y lo que me gustaría es eso, nos hemos hablado en tercera persona, nos hemos preguntado qué siente esa persona, cuáles son las causas y a partir de ahí viajamos al futuro y vemos si esa situación, eso que le está sucediendo, ha afectado de alguna manera en la vida de esa persona. ¿Me ha afectado el hecho de quizás una semana no organizarme bien? Seguramente mi yo futuro me dirá, no te ha afectado, no hagas un drama, simplemente es una mala organización durante una temporada y ya está, ¿no? Entonces, viaje al futuro, imagínate a esa persona en un futuro, por ejemplo, en 10 años y realmente mira y observa si esa situación ha afectado algo en su vida. Posiblemente no, porque las situaciones que más afectan algo suelen ser diferentes, suelen ser realmente bastante más serias, como por ejemplo enfermedades, decisiones cruciales, etc. Entonces, esa es una de las herramientas que me gusta un montón de viaje al futuro. Y luego también existe, muy parecida a esta, que es como se le puede llamar en el lecho de muerte. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que te imagines en tu lecho de muerte, esto sí que ya lo puedes hacer en primera persona, y pienses en ese momento qué haría ese tu yo futuro que está a punto de morirse, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué decisión tomaría? ¿Cómo se sentiría ante esa situación? Y seguramente te ayuda a relativizar y a priorizarte, que suele ser una de las cosas que no solemos hacer en nuestro día a día. Así que el hecho de imaginarte en tu lecho de muerte es fantástico, pues eso, para quitarle un poquito de hierro al asunto y ver las cosas con frescura, con más tranquilidad y a partir de ahí tomar quizás decisiones más acertadas, más calmadas, un poquito menos desde esa sensación de urgencia de que hay que cambiar algo. Y luego, otra cosita que también lo diría como una especie de paso fundamental después de haber hecho estos que luego haré recapitulación, es al menos pensar 3 soluciones, ¿no? Hemos visto un montón de cosas, ahora pensar al menos 3 soluciones, 3 direcciones en las que puedes tirar para solucionar esa situación, para sentirte mejor con esa situación, para organizarte mejor, etc. Al menos buscar 3 soluciones antes de pedir ayuda. Antes de que tú pidas ayuda a alguien, busques en Google, en San Google, que ya me veo lo típico, ¿no? Me sucede esto y buscas ya en internet. Piensa 3 soluciones porque estoy segura de que te salen más de las que piensas. Entonces, al menos plantéate 3 direcciones, visualiza cómo te sientes en cada una de las direcciones y a partir de ahí actúa. Si no encuentras las 3 soluciones, puedes preguntar familiares, amigos, pero es muy fácil enseguida pedir opinión externa, sin a veces haber hecho ese trabajo, ¿no?, de introspección. A mí me ha sucedido que hay personas que me preguntan, por ejemplo, que tienen algún bloqueo de organización, o no, que no consiguen una posición y demás, y me preguntan directamente por qué debe ser, ¿no? Y yo muchas veces les devuelvo la pregunta, ¿por qué crees tú que no estás avanzando? Y muchas veces responden cosas que yo les iba a aportar. Y eso es porque la información la tienen. Si eres una persona que se está formando conmigo, estoy segura de que sabes mucho más de lo que te piensas. Pero es que muchas veces ni siquiera nos paramos, ¿no?, a planteárnoslo. Y te transmito esto porque sin duda quiero seguir ayudándote, pero es importante de que también trabajemos un poquito en ver qué herramientas tenemos y buscar esas 3 soluciones antes de preguntar a los demás. Así que, recapitulación rápida de estos pasos para gestionar el estrés. En primer lugar, hablarte en tercera persona, ¿vale? Imaginar que es una persona ajena, que es alguien de tu exterior, puedes incluso ponerle otro nombre o lo que quieras, Pepito, Pepita, y a partir de ahí preguntar cómo se siente, qué emociones estás sintiendo. Y también la causa de esas emociones, cuál es la situación e intentar ir rompiendo esos muros que vayas viendo como causas para ir poco a poco profundizando y viendo realmente
cuál es la causa que le genera esa emoción, porque muchas veces no es la que pensábamos en primer lugar. En segundo paso, yo te diría el tema de la visión, viaje al futuro, ¿vale? Viaje al futuro o visualización de estoy en mi lecho de muerte, ¿qué haría? ¿Vale? Estas visualizaciones, por decirlo así, ayudan muchísimo a relativizar y a verlo todo también un poquito como vista de pájaro y quitarle hierro al asunto. Y luego, en último lugar, al menos pensar tres soluciones, tres direcciones que puedo tomar, y a partir de ahí, si no lo ves claro, puedes preguntar, pero habiendo ya tenido 3 soluciones, y actuar. Si no te ves segura para escoger una y actuar, puedes preguntar siempre que tengas 3 soluciones, y a partir de ahí con la persona que te ayuda, sea familiar, amigo, lo que sea, actúas, siempre se ha de actuar y así vemos si avanza la cosa o no. Así que hemos visto en qué consiste esto de parálisis por análisis, os he hablado de herramientas claves que yo utilizo y que me ayudan muchísimo, qué es esto del síndrome del objeto brillante y algunos pasos fundamentales que suelo utilizar en mi día a día para gestionar el estrés, el agobio. Espero que te haya ayudado un montón, me gusta muchísimo grabar también este tipo de contenido más de mentalidad. Espero de corazón que te ayude, de verdad, y sin duda me puedes contestar, preguntar lo que necesites sobre este contenido, incluso si quieres más de este estilo me lo puedes decir, que para mí será un placer. Gracias por escucharme. Si aún no lo has hecho, te animo a que te unas a las clases en directo que hay cada jueves en YouTube y próximamente en Twitch. Tendrás toda la información en mi Instagram y en el grupo de Telegram. Así que te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo.